Yo estaba preocupado que no miraba que daba la señal. Bueno, cuál fue el último tema que vimos la clase anterior? ¿Alguien me puede refrescar un poco? El pacto colectivo. Claro. ¿Y el subtema? Buenas tardes, licenciado. Fueron las estipulaciones del pacto colectivo. Fue lo último. Ah, muy bien. Sí, esa fue la última, ¿verdad? Correcto. Sí, así es. Así es. Muy bien, gracias. Entonces hoy empezamos con la forma de celebración del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Pues ya para ir rematando el tema de hoy y ya asignar los artículos completos para la lectura. Entonces ya son temas que ustedes hemos estado abordando poco a poco, pero siempre en el orden que acostumbramos. Vamos a ir terminando el tema. No se le escuchó, licenciado, se le escuchó entrecortado. Como corresponde. Entonces tenemos por la forma de la selección. Sí, se quedó trabado un poco, les digo, algo sucedió. Ahorita sí me escuchan, ¿verdad? Claro, como un agua o no. Correcto, ahorita sí. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a suspender un poco las aceptaciones, dado que ustedes pues ya están en el salón y pues otros pues se tardaron un poco en ingresar. Vean, forma de celebración de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Se debe celebrar y debe extenderse por escrito en 3 ejemplares. Si no se señala o no se hace de esa manera, es nulo de pleno derecho. Entonces, eso lo estipula la ley. Entonces, tenemos que para la celebración su forma es por escrito y en 3 ejemplares, segundo requisito. Cada una de las partes conserva un ejemplar y el tercero lo envían al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, aquí en la ciudad, fácil, o bien por medio de la autoridad de trabajo más cercana. Lo más seguro es que usen en un departamento. El pacto puede empezar a regir en cualquier momento, escuchen bien, posterior a su recibo por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a cuyo efecto el funcionario a quien corresponda entregar la copia debe dar una constancia de que ella ha llegado a sus manos. Significa que, por ejemplo, hoy firmamos un pacto colectivo y el día de mañana pues se presenta al Ministerio de Trabajo, entonces dice, empieza a regir en cualquier momento posterior al de su recibo por el Ministerio de Trabajo. Se entiende que es entrega, por ejemplo, el lunes, que mañana es sábado, se entrega el lunes y empieza a regir el día martes. Es una simple lógica, pero podría complicarse en la interpretación con el siguiente tema, donde dice, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe estudiar
el texto del pacto sin pérdida de tiempo. Y en el caso que contenga alguna violación a las disposiciones del Código de Trabajo o de sus reglamentos o leyes de previsión social, debe ordenar a las partes ajustarse a las disposiciones de ley. Ese procedimiento que realiza el Ministerio de Trabajo de establecer si las disposiciones del pacto se ajustan a las leyes, al Código de Trabajo, a las leyes de previsión social, a los reglamentos, ese procedimiento se llama homologación. Y entonces este término lo han escuchado ustedes con normalmente los jefes de Estado. Ellos mencionan mi homólogo, dicen, con el presidente de otro país. El homólogo del presidente guatemalteco es el salvadoreño, el hondureño, el nicaragüense, el mexicano es su homólogo, lo cual significa su igual. Y entonces este procedimiento de homologación del pacto colectivo de condiciones de trabajo no es más que el estudio del pacto colectivo de condiciones de trabajo a efecto de poder garantizar que el mismo esté sujeto a las disposiciones del Código y otras leyes de trabajo. Entonces, eso es el procedimiento de homologación. Entonces tenemos temas de celebración, pacto, que es por escrito en 3 ejemplares, uno para las partes y otros que se dirige al Ministerio de Trabajo. Cómo empieza a regir un día posterior al de su recibo por el Ministerio de Trabajo, pero cuando se recibe, empieza, digamos, el procedimiento para revisar si el mismo se ajusta a la ley. Y entonces, ¿cómo funciona el tema de que empieza a surtir efectos al día posterior al de su recibo? Porque todavía van a estudiarlo, van a analizarlo, y si tiene violaciones a las normas laborales, se devuelve para que lo corrijan. ¿Cómo funciona eso? Funciona en el sentido de que aun cuando la homologación tarde un tiempo prudencial, el pacto colectivo, aun cuando lo homologuen, por ejemplo, si lo presentamos lunes, pero lo homologan el 15 de octubre, es decir, el Ministerio de Trabajo va a decir, sí cumple con las disposiciones del Código, leyes y de previsión social y reglamentos. Entonces, lo que significa es que como ya se presentó e indica que es al momento posterior de su recibo, entonces es como que fuera algo retroactivo, porque se retrae la fecha al día siguiente de su presentación. Así es como funciona esa interpretación, porque a veces se dan algunas dudas, porque primero debe existir la homologación. Solo voy a ver si hay alguien más pretendiendo ingresar, y en efecto, hay varios. Sí, es recibir el mensaje, y lo que sucede es que cuando uno empieza a ver la clase, se interrumpe un poco que yo cierre y ya abra la pantalla para darles a aceptar. Entonces, por eso dije al inicio, pues prácticamente por los que llegaron puntuales es que yo arranqué la clase, ¿verdad? Pero pues para los que se retrasan van a esperar algunos minutos. Cuando haga una pausa, regreso a ver la página principal y les voy a estar dando ingreso. Pero eso es porque deben de estar, digamos, un poco puntuales en las clases, porque yo debo de iniciar la clase. Bueno, entonces... Sí. ¿Alguien iba a hablar? Un día posterior al haber recibido en el Ministerio de Trabajo, pero dentro de la institución ya entra en vigencia, porque, o sea, ya los trabajadores empiezan a poder gozar de los beneficios o peticiones que haya negociado el sindicato. No, o sea, no se necesita primero ser aceptado en el Ministerio de Trabajo para poder empezar a ejecutarse, por decirlo así, dentro de la institución. Vean, voy a explicarlo de esta manera. Empieza a surtir efectos el día posterior al de su recibo en el Ministerio de Trabajo. Es decir,
Se presenta hoy y mañana empieza, según la teoría. Pero hace falta la homologación, es decir, cuando ya el pacto colectivo es aprobado, es homologado por el Ministerio de Trabajo. Pero la homologación, vean bien, puede trascender un espacio prudencial entre la fecha en que surte efectos y la fecha en que es aprobado. Y obviamente, al ser aprobado, o bien el término correcto es homologado, significa que hasta este momento van a retraer el efecto hacia esa fecha. ¿Qué significa? Normalmente los pactos dicen que van a obtener un beneficio económico de un aumento del 5% mensual, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué va a suceder? El 15 de octubre lo aprueban y es homologado. Entonces, retroactivamente les van a pagar esos salarios porque surtió efectos el día posterior al de su presentación. No significa que ya lo presenta y ya tiene firma de recibido, empezó a surtir todos sus efectos. No es así como funciona. Debe ser homologado e irónicamente retrae sus efectos hacia el momento, al día posterior al de su presentación. Así es como funciona este pacto colectivo de condiciones de trabajo. Seguramente van a haber más dudas, pero voy a abrir el espacio más adelante, no se preocupen, anoten las dudas ahí y voy a abrir el espacio como siempre lo hago. La inderogabilidad de las normas laborales. La inderogabilidad, en principio general, significa que no se derogan, o sea, inderogabilidad de las normas laborales. Si estamos dentro del marco del pacto colectivo de condiciones de trabajo, significa que no se pueden derogar sus normas. Pero entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, aquí creo que les tengo en la siguiente. ¿Dónde se los tenía? En las estipulaciones del pacto. Regresemos a esta diapositiva donde dice, es entendido que no puede fijarse su vigencia por un plazo menor de 1 año ni mayor de 3. Entonces significa que cuando mencionamos la inderogabilidad de las normas laborales, que el tema es no se derogan las normas laborales, entonces, ¿qué sucede con el plazo que fijamos inicialmente? Que no puede ser menos de 1 año ni mayor de 3 la vigencia del pacto. ¿Qué significa entonces esto? Significa, vamos a ir por estos temas, la denuncia de un pacto colectivo de condiciones de trabajo no implica la terminación ni disminución de los beneficios contenidos en este, siendo su único efecto dejar en libertad a las partes para negociar un nuevo pacto. Bajo el principio de los derechos adquiridos, los beneficios consignados en un pacto, aun cuando se celebre otro, continúan vigentes. ¿Cómo funciona? Bajo el tema de la inderogabilidad. La denuncia, para muchos que ustedes ya trabajan, o que simplemente sin hacerlo, sabemos que se presenta una denuncia ante el Ministerio Público y vamos a denunciar un ilícito penal, un hecho que nosotros calificamos como delito. Pero el término como tal en derecho de trabajo, la denuncia tiene otra connotación y la denuncia no es más que un procedimiento que las partes someten entre sí con el propósito de negociar un nuevo pacto. Es decir, antes que pierda la vigencia de 1 o 3 años un pacto, entonces cualquiera de las partes puede solicitar la denuncia del pacto. La denuncia. Y eso significa que dejan en libertad a las partes para negociar un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es decir, dan libertad
esa denuncia, da libertad para negociar un nuevo pacto. Pero resulta que en esa libertad de negociar un nuevo pacto puede tardar de 1 año, o digamos meses, incluso años, ¿verdad?, en la firma de un nuevo contrato. Y es ahí donde aplica el término la inderogabilidad de las normas laborales, porque en la denuncia dice que siendo su único efecto dejar en libertad a las partes para negociar, no significa que termine o se le disminuyan los beneficios, no. Es un acto, un procedimiento para que las partes puedan negociar otro. Porque si no lo hacen, entonces el pacto colectivo de condiciones de trabajo, dada su inderogabilidad, inmediatamente se prorroga un periodo igual al celebrado. Si fue celebrado por 3 años, entonces, si las partes no anteponen ese procedimiento de denuncia antes de que pierda vigencia, automáticamente tendrán que esperar otros 3 años para poder negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, por eso les digo, si interponen en la denuncia como un mecanismo para negociar un nuevo pacto, entonces no quiere decir que se suspende el pacto, como ya se los aclaro, sino que continúa vigente en tanto se negocia un nuevo pacto. Y aún más, cuando en el nuevo pacto, por negociaciones, quieran incluso disminuir los que ya se tenían, ¿cuál se va a aplicar si existe una inderogabilidad de las normas laborales? Se aplica el primero, con los derechos contenidos en la primera. O que en el último se omitió algún derecho ya contemplado, se aplica el anterior. Entonces significa que no funciona como en el derecho civil, en donde se deroga y se deroga, ¿no? Como dicen por mi tierra, Xicamique, dicen Xicamique, se murió, dicen, ¿verdad? Pero no, en el derecho de trabajo es medio lo matamos, medio ¿cómo se llama? No es una terminación como tal, sino por eso yo lo he denominado como un mecanismo o un procedimiento denominado denuncia para poner en libertad a las partes para negociar un pacto. Y debe ser dentro de un periodo prudencial, de lo contrario va a generar la prórroga inmediata por un mismo periodo del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y todas esas condiciones que aún firmando un nuevo pacto que sean menores a las ya contenidas en pacto anterior, las anteriores van a continuar vigentes. Ese es el tema de la inderogabilidad de las normas laborales. Una clasificación, ordinarios y obligatorios. Pacto colectivo de empresas se celebra por trabajadores de una sola empresa con su respectivo patrono, no importando profesión u oficio de cada uno de ellos. Pacto colectivo de empresa es el ordinario. El obligatorio, habíamos establecido una posibilidad, una manera que se interpreta cuando la cuarta parte de los trabajadores de una empresa se encuentran distribuidos en varios lugares, está obligado a otorgar un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pero está la otra manera obligatoria que tienen por disposición de ley en el caso de los pactos colectivos de industria, actividad económica o región determinada, que comprenden la regulación de las condiciones generales de trabajo de una industria, de una actividad económica determinada, que al final, en términos concretos, es lo mismo que esa obligatoriedad cuando se tiene la cuarta parte, pero eso es en una condición, pero digamos que se acentúa cuando es de industria. Cuando es de industria, actividad económica, región determinada, no va a haber más que celebrar un pacto colectivo. Y vean lo curioso, porque puede empezar, tal vez la explicación es que puede empezar con la cuarta parte de esa cuarta parte de trabajadores que tengan que distribuirse en diferentes regiones, va a generar la principal obligación al patrono de suscribir el pacto colectivo, o simplemente las partes acceden a firmar el pacto aun cuando tienen la obligación. Ese es el primer término. Pero cuando se trate de pacto, cuando exista una industria, o actividad o región determinada, es decir, aun cuando sea la cuarta parte, pero es de una misma actividad
o industria, el efecto del mismo va a ser que no solo va a aplicar a esa empresa que es de industria, sino que se va a aplicar obligatoriamente a todas las demás industrias que se dediquen de la misma naturaleza. Pero el procedimiento va a ser un poco distinto, se va a solicitar que el mismo tenga carácter obligatorio mediante la emisión incluso de un acuerdo gubernativo que así lo regule. Y a eso le dan en sí la connotación obligatoria, porque pueden hacer, y valga la redundancia, por una obligación, porque la cuarta parte de los trabajadores está distribuida a nivel nacional, o bien nazca por voluntad de las partes por querer tener unas condiciones adecuadas, pero se vuelve en sí obligatorio no para estas partes que lo suscribieron, sino se vuelve obligatorio para la totalidad de la región, no importando quiénes sean los empleadores, que tengan parentesco o no, se va a aplicar porque lo que buscan estas empresas de industria es mantener homogéneos los costos y como consecuencia no les conviene que tengan pactos que beneficien más a sus trabajadores y otros no estén pagando sus beneficios. Y entonces se extiende con fuerza de ley a toda la actividad de industria o bien una actividad económica o región determinada. Eso es en cuanto al obligatorio y el ordinario. ¿Cuáles son las obligaciones del estudiante? Lecturas, ahora sí, del 49, al 56 del Código de Trabajo. Ubicar normas que regulan la homologación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo y establecer el procedimiento de homologación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es decir, van a hacer una esquematización sobre lo que es el procedimiento de homologación, que no es más que decir que el pacto colectivo llena los requisitos que establece el código, las leyes de previsión social y demás reglamentos que estén, digamos, vinculados al derecho de trabajo. Muy bien. Ahora sí, antes de cerrar, pacto colectivo, ¿tienen alguna duda? El 24 de septiembre, el otro viernes, ya me pasaron la circular y vamos a los abogados, tenemos permiso, como consecuencia no se va a trabajar ese día. Muy bien, Nora Lisa, todo. Perdone, Sí. una pregunta. ¿Ese procedimiento lo encontramos en esos artículos? El procedimiento para la homologación, hay una ley específica para eso. Ah, excelente, licenciado, gracias. Bien, hay que buscarla. Muy bien. Aquí Adriana Alexandra Mazariegos. Buenas tardes, licenciado. Disculpe. Sí, Adriana. Es que no le entendí muy bien lo de la inderogabilidad. ¿Podría volverlo a explicar? ¿Entiende usted el término inderogabilidad, que es sinónimo de Ajá, que no no se deroga? Muy bien. En el derecho de trabajo, y esencialmente el pacto colectivo de condiciones de trabajo, está dentro de las normas doctrinarias denominadas inderogabilidad, porque muchas normas de un pacto colectivo de condiciones de trabajo no se pueden derogar fácilmente. ¿Por qué razón? Por los derechos adquiridos de los trabajadores. Muchos dicen, el derecho adquirido es entrar tarde todos los días. Yo siempre he discutido eso porque no es cierto. El derecho adquirido es aquel que ya está establecido como un derecho formal para el trabajador. Y significa que al momento de firmar y suscribir un pacto colectivo, sus derechos se vuelven obligatorios. Bueno, ¿qué sucede si queremos suscribir un nuevo pacto? Y ahí viene la aplicación de la inderogabilidad. Tenemos pacto 1, sería este, y el nuevo pacto. En el nuevo pacto podemos establecer una serie de derechos aparentemente más beneficiosos, que ese es el objeto del pacto, pero se nos olvidó colocar el derecho a 20 días de vacaciones.
pero en este pacto sí está. Entonces, en este se dejó consignado por error 15 días en el nuevo y en este tiene 20. Dígame usted, Adriana, ¿cuál se aplicaría? El primero, porque es el que nos favorece. Muy bien. ¿Y por qué razón se aplica el primero? Porque como es inderogable. Exactamente. Ese es el principio de la inderogabilidad de las normas laborales. El pacto colectivo. No se deroga. Sí, pero eso no significa que el pacto anterior sigue vigente. No, lo que sucede es de que el nuevo pacto tiene que ir mejorando. Si tiene lo mismo que este, pues, ¿qué efecto tiene? Regulan lo mismo. El pacto que se aplica va a ser el último. Pero si en determinado momento aquí establecimos un procedimiento y un beneficio y no se contempló a futuro, es ahí donde se aplica ese principio. Ese punto específico continúa vigente como un derecho adquirido. Ahí sí es un derecho adquirido. No el derecho adquirido que mencionan todos de comer sobre los escritorios, de hacer bulla. Eso no es un derecho adquirido. Gracias, licenciado. Bien. ¿Alguien más levantó la mano? No, no hay nadie. ¿Cómo vamos? ¿Todo claro? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, gracias. Muy bien. Entonces vamos a continuar. El contrato colectivo de condiciones de trabajo. En síntesis, ya habíamos conversado, es como tener un contrato individual, un contrato que tiene a regular la prestación y la ejecución de las tareas y a través de una retribución, por supuesto. Es exactamente lo mismo, con la diferencia es que un sindicato es el que va a firmar ese contrato en representación de todos los trabajadores, pero este contrato colectivo debe implicar mejoras para los trabajadores, de lo contrario no tendrá ningún sentido. Entonces, ¿qué es un contrato colectivo de trabajo? Artículo 38. Contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad a que alguna o todos sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que deba ser ajustada individualmente para cada uno de estos, percibida en la misma forma. Muy bien. Celina Cruz, quiero hacerle una consulta. Celina Cruz. Por ahí ronda un meme de una chica que pone una cabeza de un maniquí con lentes, gorro aparentándose de ella y ella durmiendo. Algo así va a estar sucediendo en nuestra clase. Bueno, Ronnie Marroquín Pérez. Durmiendo. Ronnie Marroquín Pérez. Jorge Luis mejor pone la cámara antes que le pregunte, ¿no? A ver, Jorge Luis, ya que está ahí activo, mira, vemos, puede, no, va manejando, mejor no le consulto, solo escuche. Ricardo Juan.
Hoy sí los agarré con las manos en la masa, ya vieron. Nancy Valesca López Cruz. Eso significa, y seguramente Emerson me va a dar la razón, el error de grabar las clases genera esta situación. Se confían y prefieren escuchar los audios en otra ocasión y no están en clase. Marlene Caal Guerra. Porque como 10 cerotes que no le contestan, muchachos. No le escuché, Jorge. Compañero, su micrófono. Perdón, licenciado. Ok. Se dan cuenta, jóvenes, que el compromiso debe ser de todos. Yo sé que ustedes solo me están escuchando, ¿verdad? Pero es una prueba de que todos los que he citado no están conectados. María de Los Ángeles, aquí no logro leer bien su apellido. Hola, licenciado, buenas noches. Ah, muy bien. ¿Cuál es su apellido? Perdón, Camposeco. Camposeco. Sí. Muy bien, María de Los Ángeles, usted está salvando al grupo el día de hoy. La pregunta que quiero hacerle es, ¿qué diferencia encuentra usted entre la definición de un pacto colectivo de condiciones de trabajo y un contrato colectivo de condiciones de trabajo? Las personas que intervienen, ¿podría decirse? ¿Qué personas intervienen en el pacto que sea diferente al contrato colectivo? Permítame, licenciado, estoy comparando. Muy bien. No, licenciado, me equivoqué. Al parecer intervienen las mismas personas. Muy bien. Licenciado, buenas noches. ¿Puedo intervenir? Claro que sí, Gloria. Échale la mano a María de Los Ángeles. Por favor. ¿Perdón? Le ayude a María de Los Ángeles. Ah, muy bien. Considero yo, licenciado, que es en principio que el pacto colectivo de trabajo tiene el objeto de reglamentar las condiciones en las que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a este, ¿verdad? Según el artículo 49. En el artículo 38, pues considero que la diferencia está en que el sindicato se va a comprometer al servicio que prestan los trabajadores y bajo la responsabilidad del sindicato es que se van a realizar esas labores, ¿verdad? En principio. Está hablando del contrato. Ahorita con el artículo 38 ya sería el contrato colectivo, ¿verdad? Y con el 49 sería el pacto. Ajá. No le logré captar bien qué quiso decir con el pacto colectivo, qué diferencia puntual. Licenciado, tal vez Solo que termine Gloria, dígame. Que el pacto colectivo tiene el objeto de reglamentar las condiciones en que se va a prestar el servicio. Ya. ¿Tiene a la mano su artículo 49? Así es, licenciado. Bueno, es que en el principio usted en una clase explicaba que la diferencia está, por decirle, en la quinta línea para adelante, ¿verdad? Porque siempre va a ser de uno o varios sindicatos, ya sea de trabajadores o de empleadores, y en el pacto pues va a ser el objeto de reglamentar las condiciones en que se va a prestar el trabajo. Y en el contrato se va a estipular o se hace el contrato ya cuando los sindicatos o el sindicato se compromete y bajo esa responsabilidad los trabajadores van a prestar un servicio. Sí, es correcto, Gloria, lo que acaba de manifestar. Siempre le volví a consultar por la seguridad que hay que tener, pero en efecto esa es la diferencia. ¿Alguien intervino? ¿Quería dar algún aporte adicional antes de que pase al tema?
No, muy bien. Muy claramente Gloria estableció la diferencia, ya lo habíamos conversado. En el artículo 38 del Código de Trabajo, pues obviamente existe un compromiso que está relacionado con la manera en que se van a ejecutar las tareas o las labores dentro de la empresa, que es el contrato colectivo, y en el pacto se va a regular las condiciones de trabajo. Esa es la diferencia realmente que existe entre ambas. Bueno, entonces si vamos entendiendo, y entonces vamos a continuar con nuestra clase. Formas de celebración. Al igual que el pacto, es lo mismo, debe de celebrarse siempre por escrito, en 3 ejemplares, uno para las partes y otro que se debe mandar a la Dirección General de Trabajo, directamente por medio de la autoridad de trabajo más cercana dentro de los 15 días posteriores a su celebración. La existencia del contrato colectivo de trabajo solo puede probarse por medio escrito, que es a través del contrato colectivo. Y la falta de este, o sea, si no existe ese contrato colectivo, da lugar a que el sindicato o sindicatos de trabajadores queden libres de responsabilidad que hayan contraído conforme lo establecido en el artículo 38, y a que dicho contrato se transforme en tantas relaciones individuales de trabajo como trabajadores estén ligados por él, ¿verdad? Entonces tenemos que la forma de celebración es por escrito, tenemos cuando no existe ese contrato, hay un problema, y entonces si no se logra comprobar la existencia de ese contrato colectivo, pues la obligación que tenía el sindicato se extingue y se puede convertir en tantos contratos individuales existen. Alguien puede preguntar, pero si solo había un contrato colectivo y no existía no se firmaron contratos individuales, la ley hace esa transformación, se pueden transformar en tantos contratos individuales. Es decir, inicia la relación laboral, y cuando inicia la relación laboral, ¿cuáles son las consecuencias del mismo? Es decir, estamos obligados únicamente a cumplir con nuestras, digamos, condiciones físicas e intelectuales. Entonces, todo eso ya empieza a aplicarse, que es en el contexto general del derecho de trabajo. La acreditación de la personería del sindicato obligatoriamente se debe de justificar en el artículo 41. Dice que los representantes deben justificar su personería para celebrar el contrato colectivo por medio de certificación que están legalmente inscritos, extendida por el Departamento Administrativo de Trabajo, que es la Dirección General de Trabajo. Pues en su defecto, copia auténtica del acuerdo que ordenó su inscripción y también por el acta de la asamblea que así haya acordado. La parte de los patronos no sindicalizados debe de justificar su representación conforme al derecho común. De persona individual, entonces Rafael Tol se compromete. Pero si es una persona jurídica, el representante de la persona jurídica va a comparecer y pues obviamente mediante las formularias del derecho común, ¿verdad? Bueno. Coexistencia de contratos colectivos. Cuando existen varios contratos colectivos de condiciones de trabajo, realmente no afecta, porque lo tenemos en el 42, porque dice que si dentro de la misma empresa hay varios sindicatos de trabajadores pertenecientes a varios sindicatos, pueden coexistir sus respectivos contratos, pero las condiciones de un contrato colectivo que entrañen mayores beneficios para sus trabajadores que les establecidas por otro contrato colectivo para su sector o grupo distinto de trabajadores, debe aplicarse a estos últimos siempre que se trate de trabajo ejecutado en iguales condiciones. Entonces, esa es la coexistencia, existen los mismos, pero el beneficio es para aquel grupo de trabajadores que tiene un contrato desfavorable hacia ellos en comparación de otros. Entonces se van a aplicar esas condiciones, no todo el contrato, las condiciones favorables puntuales se le van a aplicar
a los trabajadores que tienen un contrato menos favorable que el otro, ¿verdad? Bueno, inafectabilidad del contrato colectivo por separación del patrono o disolución del sindicato. En el 43 dice que si un contrato colectivo de trabajo es firmado o ya está firmado, el patrono se separa del sindicato o grupo patronal que lo celebró. Dicho contrato debe seguir rigiendo siempre la relación de aquel patrono con el sindicato o sindicatos de trabajadores que sea parte en el mismo contrato. Creo que me comí una letra aquí. Dice, si firmaba un contrato colectivo de trabajo, el patrono se separa del sindicato o grupo patronal que lo celebró, dicho contrato debe seguir rigiendo siempre la relación de aquel patrono con el sindicato o sindicatos de trabajadores que sean parte en el mismo contrato. No importa que se vaya, va a seguir rigiendo, continúa vigente. Entonces no porque él se separe, no porque quiera cometer fraude y el separarse de la empresa y como lo suelen hacerlo, aparece un nuevo patrón, se aplica el principio de la sustitución patronal, que también aplica en la inafectabilidad de los contratos colectivos. Por eso el individual y el colectivo se parecen mucho, solo que uno, pues notoriamente, tiene un grupo, un conglomerado, y en lo individual es una persona. Responsabilidad del sindicato para el cumplimiento del contrato. Aquí es parte de lo fundamental que está en el 38, porque dice, le corresponde responsabilidad por las obligaciones contraídas por cada uno de sus miembros y puede ejercer también los derechos y acciones que a los mismos individualmente competen. Entonces, esa es la responsabilidad del sindicato por las obligaciones. Entonces, debe de intervenir para que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato colectivo. Entonces, esa es otra, digamos, de las características, porque el sindicato queda obligado a presionar para que se cumpla ese contrato, que es una diferencia que otra diferencia con el pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Cómo se comprueba? Obviamente se comprueba con el documento por escrito, ¿verdad? En el artículo 39, donde dice que se debe de comprobar por medio del documento respectivo, y a falta de eso se convierte en tantos contratos individuales existan. Estamos con el contrato colectivo, solo quiero ver cómo vamos en tiempo, vamos bien. Convenio colectivo de condiciones de trabajo. Convenio colectivo de condiciones de trabajo podemos entender que es el que se celebra entre un grupo coligado de trabajadores con el objeto de reglamentar las condiciones de trabajo. Entonces, cuando yo menciono que es reglamentar las condiciones de trabajo, pues notoriamente se parece al pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y si se parece al pacto colectivo de condiciones de trabajo, entonces, ¿qué diferencia existe entre pacto y convenio colectivo? Marilú Elizabeth López. No está Marilú. Mario Roberto Gordillo. ¿Qué tal, licenciado? Mucho gusto. Estaba indicando que si el pacto colectivo y el convenio se parecen en el punto en donde van a reglamentar las condiciones en que el trabajo deba de prestarse, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ambos instrumentos? Que un convenio puede ser solo para alguna actividad específica. No. Entonces no sé, licenciado. Muy bien, gracias. A ver, María de Los Ángeles.
Dígame, licenciado. ¿Tiene alguna noción? No, estaba leyendo. Muy bien. Vamos a sorprender a alguien más. Está bien, licenciado. Lic, perdone. ¿Será que es respecto a que el contrato es para unos particulares específicos y el convenio es para, hablándolo en la generalidad, por ejemplo? No. ¿No es eso? Ok, voy a leer entonces. Gracias, Lic. Muy bien. A ver. Gloria, nuevamente. Licenciado, podría ser que un contrato es porque es un arreglo bilateral y en un convenio puede ser que van a existir, vamos a ver cómo lo puedo explicar, también es un acuerdo voluntario, ¿verdad? No sé si está sujeto a la ley, no sé si estoy entendiendo bien esta parte, pero siempre va a existir un convenio sin haber un contrato, pero para que se lleve a cabo un contrato siempre tiene que haber un convenio. No, no es la diferencia. Buenas noches, Lic. Yo pienso que el contrato colectivo es, la diferencia está que en contrato pues es perenne, digamos, siempre está para todas las actividades que se realizan, y el convenio colectivo surge cuando existe algún conflicto y es para buscarle una solución a ese conflicto específico. Digamos que Val casi le agarró el sentido, pero falta un poco. Ahorita recuerdo con una de sus clases usted decía que eso sí está regulado en el 377 porque, aunque no dice específicamente ahí, pero se regula la forma en que van a, de alguna manera, conciliar. O sea, llegan a un acuerdo las partes que estén, pues, con diferencias o conflicto, podría decirle, no sé si se puede llamar así. Más o menos. Selvin. Sí, Lic, buenas noches. Esto no es, el convenio colectivo no es aquel arreglo por la vía judicial. No. Voy a dar un último y Emily Calderón. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Emily. ¿Podría ser que en colectivo de trabajo la mayoría varios sindicatos, es por sindicatos, todos están de acuerdo conforme a las de acuerdo a las reglas que están en el convenio, o sea, se juntan y los redactan, y el convenio es como que más general, ¿se podría decir? No. Vean. Voy a explicarle por el tiempo para que nos quede claro. Primero voy a establecer, leer, digamos, el tema, primero la definición que ya la señalé, luego está la forma en que se va a celebrar y que sus caracteres establecen que debe ser por un grupo de coaligado, debe ser por escrito, pueden hacer mediante un arreglo directo y judicial, no necesariamente solo el judicial como lo mencionaba, sino que también es una ley profesional, es inderogable también y todo eso se parece. Pero la diferencia, entonces quiero decir con esto que con esos caracteres que es del convenio, dice por grupo coaligado, que es donde está la clave, es por escrito igual que el pacto, pueden hacer mediante arreglo directo o judicial, es ley profesional, es inderogable. Solo la diferencia es el primero, porque es celebrado por un grupo coaligado de trabajadores, a diferencia de un pacto colectivo que es celebrado por la organización sindical por medio de sus representantes. Entonces tenemos diferencia entre pacto y convenio. Primero partimos de su similitud, que son reglamentan las condiciones de trabajo, pero la diferencia es que en un pacto colectivo es un instrumento que va a celebrar técnicamente un sindicato con un empleador, y el convenio
es el que está reservado para ese grupo coligado de trabajadores que ustedes sabrán que son un grupo de trabajadores que nombran al referendo a un consejo o comité para representarlos en un asunto determinado. Edgar estaba por ahí, pero confundió entre el grupo coaligado y el convenio. Entonces, el grupo coaligado es el que tiene una actividad específica, se nace para un fin, y ese fin es el convenio colectivo, porque no puede firmar pacto, solo convenio, porque es grupo coaligado. Entonces, esa es la diferencia entre esas partes. Muy bien. Dado que se nos fue el tiempo, pues yo concluyo. La idea del convenio es muy práctica, ahí la tienen. La diferencia, por eso les dije, partir de la diferencia, porque eso es lo que sucede, y al final es como presentar un pacto colectivo, solo que como va a depender quién lo va a firmar. Si lo firma el grupo coligado, se llama convenio. Si lo firma el sindicato, se llama pacto. Nada más eso, todo es igual. Entonces, nos vemos en la próxima clase, sería el día miércoles, jóvenes, y que tengan un buen descanso. Feliz noche. Feliz noche, Gracias, Liz. Gracias, Liz. Buenas noches.